Hola, bienvenido o bienvenida al módulo 1 de la capacitación de buenas prácticas de manufactura. Mi nombre es Nayuribe Bolaños Solís y yo soy una de las dos instructores de este curso. La idea del curso es que sea introductorio al tema de buenas prácticas de manufactura y aplica tanto a la industria cosmética como veterinaria y así como la farmacéutica. Como contenidos para este módulo, para esta semana, vamos a ver estos dos temas. El tema 1 es el personal, la higiene y salud, y el tema 2 son los edificios e instalaciones. Estos temas tienen que ver o aplican para las buenas prácticas de manufactura, tanto farmacéuticas como cosméticas, y así también para las veterinarias. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Pues es un conjunto de normas que cada laboratorio que fabrique productos debe poner en práctica para poder asegurar la calidad de los mismos. Para ello tiene que tomar medidas oportunas para garantizar que los productos posean la calidad necesaria según el uso a la que se vayan a destinar. Eso es en general lo que son las buenas prácticas de manufactura. Y la idea es tener un control de la calidad desde el ingreso de materias primas, asimismo como la producción y después lo que sería el almacenamiento del producto como tal. Los 10 mandamientos de las buenas prácticas de manufactura. Bueno, el primero es escribir todos los procedimientos y normas. Tenemos que tener escrito todo lo que vamos a hacer y las normas que nos rigen o que el ente regulador nos exige cumplir. El segundo mandamiento es: seguirás los procedimientos escritos. Nosotros tenemos que escribir lo que hacemos y hacer lo que escribimos. Los procedimientos no están escritos en piedra, son para cambiarse. Entonces debemos asegurarnos que realmente lo que esté escrito en esos documentos sea realmente lo que nosotros hacemos. Y si no es así, tenemos que evaluar las medidas, ¿verdad? Evaluar el procedimiento y realizar el cambio respectivo a fin de que todo tenga la misma línea. El tercer mandamiento: debemos documentar el trabajo en los registros correspondientes, ¿verdad? Los registros deben ser adecuados al ingreso de datos que vayamos a hacer y ser adecuados con los procedimientos. Al igual que los procedimientos, este tipo de documento no está escrito en piedra, se puede modificar a necesidad y es importante que si usted lo usa o si usted es parte del proceso y usa los registros y ve alguna anomalía o alguna necesidad o alguna carencia en los mismos, lo indique a fin de que evalúen el cambio y sea más ágil para el proceso que usted esté desarrollando. Como cuarto mandamiento, validarás los procedimientos. Es sumamente importante tener todos los procedimientos validados, tanto así los procedimientos productivos, asimismo como los procedimientos, los análisis de control de calidad. ¿Por qué es importante validar? Porque si nosotros validamos algún procedimiento, ya sea analítico o productivo, vamos a asegurar que este procedimiento siempre se haga de la misma manera. Así que no va a haber ninguna variación en el mismo, por ende los resultados van a ser más confiables porque ya es un procedimiento estandarizado. Como quinto mandamiento, diseñarás y construirás las instalaciones y equipos adecuados. Es sumamente importante que las instalaciones sean construidas de acuerdo al equipamiento que nosotros vayamos a tener. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos la instalación y compramos un equipo que va a ser más grande que la instalación que construimos, vamos a tener problemas de infraestructura, ¿verdad? Entonces es importante pensar y diseñar el área para poder optimizar el espacio y tener el mejor rendimiento posible en cuanto a equipos. Siendo que ya tenemos el espacio, entonces debemos pensar en que debemos adquirir o debemos tener equipos que sean adecuados a ese espacio. Entonces es importante, las instalaciones van muy de la mano de lo que son los equipos.
También la parte del diseño, hay que hacerlo con base en lo que son las buenas prácticas, tener en consideración lo que indica el tipo de material para las paredes o las luces, los aires, etcétera, etcétera, etcétera. Como sexto mandamiento, darás mantenimiento a las instalaciones y equipos. Esto es sumamente importante porque de nada nos sirve tener equipos de punta con la última tecnología si nuestras instalaciones se nos están cayendo o no son adecuadas. Entonces debemos darle mantenimiento a la parte infraestructural para asegurar que que cumpla con las buenas prácticas de manufactura y que no vaya a incurrir en alguna contaminación porque tiene algún problema de desgaste o con pintura o por humedad, por ejemplo. Y en la parte de los equipos hay que darles mantenimiento. Es muy importante el mantenimiento preventivo y tener un control del mismo, porque al hacerlo aseguramos que nuestro equipo esté en las óptimas condiciones y podemos alargar su vida útil. Podemos tomar las medidas del caso antes de que haya algún problema serio en el equipo y se pueda hacer la corrección, y por ende tal vez ese mantenimiento o esa corrección preventiva va a ser muchísimo más económica que un mantenimiento correctivo. Entonces es muy importante. Como séptimo mandamiento, serás competente. Esto tiene que ver con la educación, el adiestramiento y la experiencia. Entonces, las personas que se vayan a desempeñar en los puestos tienen que ser competentes tanto en habilidades como en educación. Para eso están los perfiles de puestos y hay que cumplirlos. También se necesita experiencia, porque si las personas tienen experiencia y son capacitadas, van a realizar sus labores o sus funciones de una mejor manera que una persona que tal vez tenga solo la educación y no esté adiestrada o capacitada. Como octavo mandamiento, mantener limpias las instalaciones y los equipos. La limpieza me va a aumentar la vida útil de mis equipos y de mis instalaciones, asimismo como que va a evitar que pueda existir una contaminación cruzada. Debemos asegurar nuestros procedimientos de limpieza y es una parte crítica, ¿verdad? Porque en la parte de producción, cuando se esté produciendo, no podemos producir en un equipo sucio o en instalaciones sucias. Debemos asegurar su limpieza antes de poder producir en el área o en el equipo. Como noveno mandamiento, controlarás la calidad. Es sumamente importante que ustedes sepan o aseguren que el producto que están liberando cumple con las características, con los requerimientos que ustedes indicaron o que esperan tener, ya sean farmacopédicos o con el mismo registro sanitario que ustedes fueran a hacer. Acuérdense de la definición de buenas prácticas de manufactura que vimos en la diapositiva anterior. Y como décimo mandamiento, formarás y examinarás al personal para el cumplimiento de todo lo anterior. Probablemente esto es importante porque probablemente las personas que vayan a ingresar a los laboratorios o a los lugares que fabriquen productos de estos tipos, ¿verdad? Farmacéuticos o veterinarios o cosméticos, puedan tener la educación pero no tengan el adiestramiento y la experiencia en buenas prácticas de manufactura. Sabemos que esto se adquiere con el tiempo y con la exposición a lo que es esta cultura de buenas prácticas de manufactura. Entonces es importante que ustedes como personal o como personas que toman decisiones, si son de puestos superiores, deben formar a las personas en lo que son las buenas prácticas de manufactura y en cómo se van a desempeñar en cada uno de sus puestos. Y asimismo se deben evaluar que esa formación haya sido adecuada y que sea exitosa. Como primer tema, lo que vimos antes fue introducción. Como primer tema ya propiamente de lo que son las normas, ¿verdad? Vamos a ver todo lo referente al personal, a la higiene y la salud. Entonces vamos a dar inicio a esto. Vamos a empezar hablando de la organización. ¿Cuáles son los elementos básicos de la organización?
Bueno, debe haber autoridad y dirección. Entonces, personas que nos indiquen hacia dónde debemos ir, cuál va a ser nuestra misión, cuál va a ser nuestra visión y cuáles son nuestros objetivos. Debe haber una división de responsabilidades. No todas las personas hacen lo mismo y no todas las personas tienen el mismo expertise. Entonces debe haber una división de responsabilidades según el conocimiento y la experiencia. La tercera va muy de la mano con la segunda. La delegación de atribuciones y responsabilidades. Nosotros no podemos hacer todo, entonces tenemos que aprender a delegar y a confiar en la capacidad de las personas y atribuirles trabajos y tareas que sean de acuerdo a sus capacidades y a su educación, asimismo con las responsabilidades. Como cuarto punto, debe haber un establecimiento de la interrelación entre las varias funciones incorporadas. Acuérdense que son una empresa y ustedes son clientes internos de otros departamentos, entonces deben trabajar de la mano como un todo para poder llegar a las metas que se pusieron. Entonces es importante que ustedes trabajen como un equipo, porque solo así se alcanzan los objetivos que quieren y que todos estén enfocados y tengan conocimiento de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Como quinto punto, debe haber una coordinación de los elementos y estamentos de la organización. Entonces esto tiene que ver con el punto anterior que les dije, que deben de trabajar como un todo, deben coordinar y deben ir todos hacia la misma dirección. Son una misma empresa, aunque son diferentes departamentos, no son entes aislados, deben trabajar en conjunto. La organización debe tener una planificación, debe plantearse objetivos, deben saber a dónde van y cuáles van a ser sus metas productivas o los objetivos de producción. Y es sumamente importante que exista un representante legal, ya sea para que resuelvan asuntos internos o para que haya una representación a nivel exterior en caso de que exista algún problema, qué sé yo, que tengan que hacer retiro de mercado o que tengan que dar justificaciones respecto a algún producto que haya tenido problemas o así. Entonces es sumamente importante la parte del representante legal para que los instruya a ustedes o los guíe en la parte de las leyes y si hay algún incumplimiento con alguno. Uno de los puntos que tocan las normas es el organigrama, ¿verdad? Es muy importante que ustedes como empresa tengan un organigrama que digan cómo está estructurada su empresa vertical y horizontalmente. Este organigrama tiene que estar documentado, por lo general está en un procedimiento, en el perfil de puestos más que todo, indicando cómo está estructurada la empresa o cómo está estructurado el departamento en sí y cuál es la estructura jerárquica que los rige. Como es parte de un documento, entonces tiene que estar firmado y debe estar vigente para que lo tengan en consideración también. Las normas indican que debe haber también una descripción escrita de las funciones y responsabilidades de cada puesto. Asimismo, se debe indicar en esa descripción cuál va a ser el grado académico que debe de tener la persona que lo va a ocupar y las habilidades deseadas para desempeñar dicho puesto. Esta descripción por lo general es un procedimiento o está en un procedimiento donde debería también estar el organigrama. Es importante que lo tengan en consideración si no tienen la descripción de los puestos, o si la tienen, realmente revisar que el puesto que ustedes estén desempeñando sea realmente descrito ahí o la descripción que esté ahí sea la adecuada con lo que ustedes hacen, y si no, hay que modificarlo. Como les dije, estos son procedimientos que no están escritos en piedra, que se pueden modificar de acuerdo a la necesidad cuando haya una justificación. Entonces se pueden cambiar si el perfil de ustedes no es el que realmente debe ser, o si sus funciones no son las que indica su perfil. Bueno, la norma solicita que debe haber un director técnico.
¿Cómo debe ser o quién es ese director técnico? Pues es el profesional encargado del área, ya sea farmacéutica o veterinaria. Debe encontrarse presente durante el horario de funcionamiento del laboratorio de producción y es responsable de los productos que se vayan a formular, a elaborar, a manipular, a almacenar y distribuir. Y debe de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que demande la operación del establecimiento que vaya a regentar. Entonces es importante que consideren cuando se esté produciendo que esta persona, ¿verdad? Esta persona clave, porque la norma sí lo indica, que debe haber el director técnico, entonces que esté presente cuando se estén elaborando los productos. Del personal en general, lo que la norma dice es simplemente que tiene que estar calificado y que tenga experiencia y que los profesionales que vayan a ocupar puestos técnicos, ¿verdad?, tengan esa experiencia técnica para desempeñarlo. Entonces, ¿cuáles son esos departamentos? Pues investigación y desarrollo, producción, control de calidad y garantía de calidad. Deben estar preparados académicamente, deben estar capacitados y deben de tener la experiencia técnica para poder desempeñar esos puestos, ¿verdad? En el caso de investigación y desarrollo, de las personas que vayan a formular o que vayan a desarrollar los productos, que tengan el grado académico, ya sea farmacéutico o veterinario o químico, según sea el caso, los requerimientos para ese puesto. Asimismo, en producción de calidad, cómo deben de ser las personas o los operarios, cuáles son las habilidades que deben de tener. Asimismo, en control de calidad, los farmacéuticos o los veterinarios que se vayan a desempeñar ahí, los analistas, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus habilidades, y los de garantía de calidad, ¿verdad?, evaluando cómo están funcionando todos estos otros departamentos. Debe haber también un director de producción. ¿Qué responsabilidades tiene ese director de producción? Pues es el encargado de asegurar de que todos los productos que se vayan a fabricar y almacenar estén de acuerdo a la documentación entregada o la documentación formulada. Debe aprobar los documentos maestros. Debe garantizar que la orden de producción esté completa, ¿verdad? Tienen que tener muchísimo cuidado con este documento. Entonces deben asegurarse que esté bien, que esté completa, que sea adecuada, que las cosas que indica sean realmente lo que ustedes tienen ahí. Deben vigilar el mantenimiento del departamento, porque se acuerdan, según los mandamientos de las buenas prácticas, que debemos de realizar los mantenimientos. Deben vigilar y controlar el área, porque son responsables de esa área y de cualquier cosa que suceda ahí en el momento que ellos estén. Tienen que garantizar que los procesos de producción se realicen bajo las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que se realicen todos los cuidados, la producción con todos los cuidados que deba de tener, según sea el caso. Deben autorizar los procedimientos del departamento y deben asegurar que se lleve a cabo la inducción y la capacitación continua del personal. Vean aquí esta última parte. Tienen que asegurar que su personal esté capacitado y sea adecuado, tanto en sus funciones específicas como en buenas prácticas de manufactura. El director de control de calidad. ¿Qué responsabilidades debe de tener esta persona? Pues es el encargado de aprobar y rechazar las materias primas que vayan a ingresar, los materiales de envase y empaque, los productos intermedios a granel y terminados. Entonces, en control de calidad se va a realizar la evaluación de cada uno de estos materiales y el director es quien va a encargarse de aprobar o rechazar cada uno de esos lotes. Está encargado de aprobar las instrucciones de muestreo, los métodos de análisis y esto es muy importante, tiene que verificar las especificaciones para cada una de estas instrucciones. Aprueba y controla los análisis de calidad, ya sean a nivel físico-químico y microbiológico. Debe de tener un control de las estabilidades,
Debe vigilar el mantenimiento del departamento, al igual que el personal anterior, ¿verdad? Tiene que verificar que se realicen las validaciones de los procedimientos analíticos y asimismo de los equipos. Entonces se validan procedimientos y equipos y debe asegurar que estén validados o promover la validación. Y tiene que asegurar que se realiza la inducción y capacitación continua del personal. Al igual que el punto anterior, que en la diapositiva anterior, tiene que asegurar que su personal a cargo sea el adecuado, sea el idóneo y esté capacitado no solo en sus habilidades técnicas específicas, sino también en lo que compete a lo que son las buenas prácticas de manufactura. Las responsabilidades que se comparten entre control de calidad y producción. Estas son funciones o responsabilidades que son iguales para ambos departamentos. Entonces deben vigilar la higiene del área. Porque si hay una mala higiene, si hay una mala limpieza, puede haber una contaminación cruzada. Y si es una contaminación en la parte de producción, es más grave que una contaminación a nivel de control de calidad. Siempre y cuando no estemos hablando de análisis microbiológicos. Entonces deben de tener sumo cuidado en lo que es la limpieza de equipos y de instalaciones. Debe haber una validación de los procesos y se debe asegurar que los equipos o que los instrumentos a utilizar estén calificados en el caso que se pueda calificar, ¿verdad? Porque a veces esto no es posible según el tipo de instrumento o de equipo que se tenga, pero que sí estén calibrados. Y es importante también que tengan los mantenimientos, ¿verdad? Que tengan un cronograma o una planeación de los mantenimientos. También tienen que participar en la selección, evaluación y control de los proveedores. Es muy importante porque estamos hablando de que el de control de calidad tiene que aceptar o rechazar los materiales y el de producción trabaja con lo que aprueba el de control de calidad. Entonces estas dos personas deben trabajar en conjunto para evaluar la calidad de los proveedores y ver si son competentes o no, y así tomar una decisión si lo cambian o si le siguen comprando. Deben establecer y controlar las condiciones de almacenamiento de materiales y productos. Deben asegurarse que sus procesos productivos o sus procesos de análisis sean adecuados con las especificaciones de los materiales en cuanto a temperatura o humedad o condiciones de luz, ¿verdad? Entonces tienen que fijarse o evaluar muy bien que en sus procesos no va a haber una degradación o no va a haber una descomposición del producto o del material que estén utilizando, ¿verdad? En el caso que estén usando excipientes o principios activos. Deben de conservar la documentación, es sumamente importante, deben cuidar sus documentos y considerar dónde guardarlos y cuál va a ser el tiempo de conservación de esos documentos con un procedimiento tal cual, ¿verdad? Deben vigilar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura es casi que una cultura, una forma de vida, y deben vigilar que realmente se dé el cumplimiento de todas estas normas y de todas estas especificaciones. Deben investigar, inspeccionar y muestrear con el fin de controlar los factores que afecten la calidad. En el caso que haya algún producto o algún material que sea dudoso o que les esté dando un resultado dudoso, son los responsables de investigar e inspeccionar por qué esto está dando mal o por qué esto no está funcionando. Y son, ya sea que hagan un informe o que evalúen las medidas que tomaron y que ejecuten, ¿verdad? Hablando ya propiamente de la capacitación, que este es otro punto que toca la norma como algo importante, y si ustedes han visto a lo largo de lo que les he dicho hasta el momento,
es sumamente necesario que el personal esté capacitado. Entonces debe haber una inducción al personal de nuevo ingreso y esta inducción debe estar documentada. Todo tenemos que documentarlo en buenas prácticas, todo tiene que estar escrito. Esa capacitación o esa inducción es general en buenas prácticas de manufactura, que es lo que estamos haciendo en esta capacitación, ¿verdad? Y debe ser específica de acuerdo a cada una de las funciones que vayan a desempeñar esas personas. Luego, el personal administrativo también tiene que estar capacitado en buenas prácticas de manufactura, aunque no estén estrechamente relacionados con lo que es el proceso productivo, pero son parte de nuestra empresa y asimismo deben tener conocimiento de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Como les dije, las buenas prácticas es una cultura a nivel de la empresa que deben de tener todos. La capacitación debe ser continua, ¿verdad? La norma dice o las normas dicen que deben ser 2 veces al año mínimo en buenas prácticas de manufactura. Después tienen que estar acordes a las funciones propias de su puesto, ya eso son capacitaciones específicas a nivel interno. Y se deben indicar o se deben de tocar las regulaciones o cualquier otro tipo de normas que se apliquen propiamente a ese proceso. Y también deben de tocarse los procedimientos escritos en buenas prácticas de manufactura, es decir, los procedimientos derivados de lo que especifica buenas prácticas de manufactura. Debe haber una evaluación del programa de capacitación, es decir, no solo tiene que haber la capacitación, sino que tiene que haber algún tipo de evidencia, ya sea a nivel de evaluación o a nivel de certificado, donde diga que se está cumpliendo con este tipo de capacitación. Y sumamente importante, debe estar documentada. Entonces, repito, para buenas prácticas de manufactura, para las 3 normas que aplican, que es veterinaria, cosmética y farmacéutica, se indica que debe haber una capacitación general en buenas prácticas de manufactura al menos 2 veces al año. Y esta evaluación, esta capacitación, tiene que estar documentada. Debe haber también capacitación específica para aquellas personas que trabajen en áreas sensibles o que tengan manipulación con ciertas sustancias. ¿Con cuáles áreas sensibles específicamente? Pues con las áreas estériles. Deben de tener capacitación en cómo hacer el ingreso al área, cómo dirigirse en el área y cómo actuar en el área. También en áreas en manejo de sustancias específicas, como por ejemplo los principios activos o aquellas sustancias que sean tóxicas, sensibilizantes o infecciosas. Deben de tener una capacitación en el manejo de las mismas y asimismo en la utilización de todos aquellos instrumentos de salud ocupacional, ¿verdad? O de protección personal que precisen de acuerdo sea el caso. La capacitación debe estar documentada y debe figurar en su expediente y hacer constar que saben cómo dirigirse ante este tipo de situaciones. Estas normas también toman en consideración lo que son los visitantes. Los visitantes deben de tener acceso restringido y en el caso que vayan a ingresar a ciertas áreas o a la empresa, deben brindársele la información general acerca de cómo debe ser el ingreso, cómo debe ser la higiene del personal y el uso de ropa protectora en el caso de que lo precisen. Es importante que si es una visita ya programada, les indiquen a sus visitantes cuáles son los requerimientos de vestimenta para que vayan así vestidos, o ya sean personas que vayan a dar mantenimientos, también vienen siendo visitantes, cuáles son las especificaciones respecto a la ropa protectora de cada una de las áreas para que ellos puedan ingresar y puedan ver lo que necesiten ver o ejecutar lo que vayan a hacer. Cuando vayan a ingresar, es importante colocar un rótulo en un lugar visible antes de que en la entrada o en el lugar donde vayan a ingresar al área específica,
de cuáles son los requerimientos de vestimenta para que ellos tengan y puedan ver si les falta algo o evalúen que llevan todo lo que deben de llevar. Entonces a los visitantes también hay que darles algún tipo de capacitación. Es importante en algunas veces que ustedes lleven un registro de ingreso también acerca de los visitantes para que tengan un control de eso, de quiénes ingresaron y quiénes no, y si lo hicieron bien o mal. Ya tocando propiamente lo que es la salud e higiene del personal, que este es uno de los puntos que se toca en todas las normas, vamos a hablar de lo siguiente. El personal que vayan a contratar debe someterse a análisis médicos. Claramente por regulaciones uno no puede exigirle a la persona que se someta o que se realice el examen médico, pero entonces deben dejar en constancia que sí se iba a hacer ese examen médico, que sí se iba a hacer la prueba médica, pero que fue la persona la que no decidió hacerlo, y que quede por escrito para que en caso de que tengan algún cuestionamiento por parte de algún ente regulador o algún auditor, ustedes pueden salvaguardarse de esa manera. Pero deben hacerse exámenes médicos siempre. Una certificación médica anual. Bueno, al personal que se vaya a contratar hay que hacerle un examen médico antes. Cuando ya esté contratado deben hacerse exámenes médicos anuales, ¿verdad? Esto con el fin de garantizar de que no hay ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa. No es que no se puedan contratar personas así, sino que las personas que tengan este tipo de enfermedades no deberían tener contacto con el producto a elaborar. Entonces para eso es este tipo de certificación, para asegurar que las personas que estén en contacto directo con el producto fabricado no tengan este tipo de enfermedades. Luego las áreas especiales, ¿verdad? ¿A qué se refiere con áreas especiales? Como por ejemplo la parte de antibióticos o la parte de hormonales. Deben haber controles de salud específicos para el área, ¿verdad? Según sean los principios activos o los materiales con los que estén en contacto. Y se debe asegurar la integridad física de las personas. Luego, aquellas personas que tengan quebrantos de salud, es decir, que estén resfriados o que tengan alguna herida expuesta, etcétera, etcétera, no deben de participar en la producción de ningún tipo de producto y deben de informar su estado de salud. Entonces esto es importante que lo tomen en consideración. Si ustedes tienen personal a cargo que está en contacto directo con el producto, que no debe tener enfermedades infectocontagiosas, que si están en un área específica, ¿verdad? Llámese antibióticos u hormonales, deben de tener exámenes físicos específicos para eso. O personas que tengan quebrantos de salud no deberían ingresar al área de producción para evitar una contaminación del producto. Los requerimientos de vestimenta, específicamente cómo se van a ingresar al área, deben estar en un procedimiento definido y las personas deben estar capacitadas en ese procedimiento de acuerdo a cómo vayan a ingresar. Entonces se debe indicar el uso de ropa protectora, cómo se va a utilizar esa ropa protectora, y esto se aplica a todas y absolutamente a todas las personas que ingresen al área de producción, indistintamente del área del que sean. Si van a ingresar al área de producción tienen que estar capacitados en el uso de la ropa protectora y en cómo ponérsela también. Luego debe indicarse la indumentaria específica para producción, es decir, que si se ocupa una capucha adicional a la ropa que ya llevan, indicarlo también y cómo utilizarla, cómo ponérsela. Y esto es sumamente importante. Las personas que tengan o que estén con ropa de producción en el área productiva jamás ni nunca deben salir fuera de su área, bajo ninguna circunstancia, y tampoco pueden ir a otras áreas, ¿verdad? Las de producción tienen que estar única y exclusivamente en producción. ¿Por qué? Porque están en un área muy limpia, y si van a cualquier otra área que no esté al mismo nivel de limpieza, se van a contaminar o se van a ensuciar y van a poder provocar una contaminación cruzada y por ende podrían contaminar su producto.
Entonces no deben bajo ninguna circunstancia circular por cualquier otra área. Deben estar única y exclusivamente en el área de producción, ya sea que estén produciendo o elaborando los productos. Entonces estar única y exclusivamente en esa área realizando o ejecutando su proceso. Vamos a hablar de las prohibiciones. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer cuando estamos en un área de producción, en el laboratorio de control de calidad o en este tipo de áreas que son limpias? Pues no podemos comer, beber, fumar o masticar. Con masticar se refiere a, por ejemplo, las personas que están comiendo chicle. Nunca se puede ingresar a un área comiendo chicle, o sea, no se puede, porque este tipo de cosas, ya que sea que usted esté comiendo, va a contaminar el área. Igual si bebe, y ni de qué decir si hay algún tipo de material particulado, por ejemplo como el fumado, que va a generar cierto tipo de humo y va a contaminar, ¿verdad? Tiene cierto particulado el humo, que entonces va a contaminar el área y va a dispararnos los sensores de partículas. No podemos masticar, porque al masticar creamos un aerosol o vamos a estar salpicando con saliva, lo que puede crear una contaminación. Jamás ni nunca se podrá usar maquillaje. Las mujeres tienen que entrar sin maquillaje, con su cara limpia, lavada, porque el utilizar maquillaje puede generar que caigan partículas y puede haber una contaminación. No se pueden utilizar ningún tipo de joyas, relojes, piercings, jamás ni nunca los celulares ni los radiolocalizadores. Primero porque son muy sucios, y segundo porque si su material o si su producto es sensible a la radiofrecuencia, se puede ver afectado. Luego, los hombres que lleven algún tipo de barba o bigote se deben de cubrir, ¿verdad? Deben de utilizar un cubrebarba para evitar esto. Lo ideal es que estén rasurados, pues, y esto aplica para el área de dispensado, producción y subdivisión. Luego debe haber un uniforme de trabajo específica en el uso exclusivo del área, ¿verdad? Es decir, ojalá hubiera una diferenciación de los tipos de uniformes que utilizan en cada área, desde el más limpio hasta el más sucio, ¿verdad? Entonces, para que eso lo tomen en consideración. Luego, las prohibiciones deben estar indicadas por medio de rótulos visibles, ya sea en el ingreso al área específica, ¿verdad? O cuando se vaya a ingresar a la empresa. Hablando propiamente de los hábitos higiénicos de las personas que ingresen a las áreas de producción, entonces deben haber normas escritas de limpieza que se indique cómo se debe ingresar al área, cuáles son los hábitos higiénicos que se requieren. Se le debe hacer entender a las personas que ingresen a este tipo de áreas que su higiene personal es sumamente importante, que deben de tener buenos hábitos higiénicos y que mínimo se deben de bañar antes del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos los principales contaminantes de nuestros productos. Aunque tengamos nuestra ropa de protección, siempre puede haber una probabilidad, si nosotros estamos sucios, de contaminar el producto. La ropa de protección es una barrera, tanto de nosotros hacia el producto como del producto hacia nosotros. Pero si estamos muy sucios, la carga microbiana va a ser muy alta y se puede contaminar. Es importante que haya un procedimiento o que se indique cómo hacer un lavado de manos, porque se debe realizar antes de ingresar al área de producción. Y también debe haber controles microbiológicos de acuerdo al área de desempeño. O sea, ya sea que se le haga control microbiológico al área como sí, o al personal tal cual, qué sé yo, que se le haga un hisopeo en manos para ver la carga bacteriana en manos o en ropa, o después de haberse lavado las manos para ver si realmente lo hizo bien. Es sumamente importante que la empresa cuente con un botiquín y un área destinada a los primeros auxilios, ¿verdad? Así dentro del área, por si sucediera algún accidente, que se pueda atender in situ. Es sumamente importante que estos hábitos higiénicos, ¿verdad?, se les recuerden a las personas por medio de rótulos, principalmente lo del lavado de manos, que se debe realizar antes de ingresar al área de producción.
Entrando ya propiamente a lo que es el tema 2, vamos a ver lo que son los edificios y las instalaciones y cosas que se deben cumplir respecto a cada uno de ellos. Las siguientes áreas deben ser independientes. La norma dice que se deberá disponer, pero solo en caso de que sea necesario. Deben de tener almacenes o bodegas, ya sea para guardar su producto terminado o sus materiales para la elaboración de productos, un área de producción, un área de envasado, etiquetado y empacado, el área de lavado de material, el área de control y garantía de calidad, locales auxiliares, oficinas y despachos, vestidores, bioterio, en caso de que tengan, ¿verdad? Y un área de desperdicio. Todas estas áreas deben ser independientes y deberán disponer de ellas en el caso de que aplique, ¿verdad? Claramente. Respecto a la ubicación, el diseño y las características de nuestro laboratorio, pues tiene que estar construido y diseñado y evaluar la parte de remodelación y mantenimiento de acuerdo a las operaciones que se vayan a realizar, al tipo de producto y al tipo de equipos que vayamos a tener nosotros ahí. Asimismo, la disposición y el diseño deben minimizar el riesgo de errores. Con esto quiere decir que haya un flujo lógico de materiales, productos y personas, ¿verdad? Que puedan permitir la limpieza, es decir, que los materiales con el que estén elaborados permitan la limpieza, así mismo como el mantenimiento. Hay que evitar la contaminación cruzada, por eso se diseñan o tienen ciertas características estructurales que son requerimientos para evitar este tipo de contaminación o la acumulación de polvo o suciedad. Dentro de esas características están los pisos. Tienen que estar construidos, como ven en la imagen, de un material sólido y resistente. Lo más común que se utiliza en pisos, porque es muy durable y cumple con las características de buenas prácticas, es el piso epóxico. Sin embargo, este no es el único tipo de piso que existe. Hay otros tipos de pisos que también cumplen con buenas prácticas, pero por la calidad del material y por la durabilidad, este es uno de los más utilizados. El piso tiene que ser resistente, tiene que ser liso, tiene que permitir su lavado, debe ser impermeable y no debe ser resbaladizo. Nunca, nunca, nunca deben ser de madera. O sea, estas características del piso es para evitar que se acumule el polvo o que el polvo penetre en cualquier ruptura que haya en el piso y vaya a generar algún tipo de contaminación, o sea, ya sea polvo ambiental, ¿verdad? O algún tipo de polvo de un excipiente de un principio activo. Entonces, por eso es que se prefieren de esta manera. Luego, las uniones de paredes y el cielo raso tienen que ser en un material liso, que no se agrieten y que no desprendan partículas. Y deben de tener curvas sanitarias. ¿Qué son curvas sanitarias? Si ustedes ven en la imagen, lo que es la unión entre las paredes y el piso tiene una curva sanitaria. Eso significa que no hay un ángulo de 90. Con este tipo de curvas, lo que se hace es evitar que haya una acumulación de polvo. Y este tipo de curvas deben de estar tanto en la unión de la pared con el techo como de la pared con el piso. No deben haber ángulos de 90 grados. Las instalaciones eléctricas tienen que estar empotradas en la pared, tabiques o techos, es decir, que no haya ninguna saliente por lo mismo, porque puede haber algún tipo de acumulación de polvo y esto va a terminar en una contaminación cruzada si fueran principios activos o algún tipo de sustancia tóxica. Entonces es para esto mismo, para evitar que haya una contaminación cruzada. Otras características de infraestructura que indican las normas es que debe haber suficiente agua potable para todos los procesos y para el consumo también, ¿verdad?
las cañerías, las llaves y las cisternas en las que se vaya a almacenar agua deben estar en buen estado y deben de tener color distintivo según sea el tipo de líquido que se vaya a transportar, el fluido que se vaya a transportar. Asimismo, se debe indicar la dirección del mismo. Como se puede ver en la imagen, hay diferentes tuberías con distintos colores. Es importante que lo indiquen por procedimiento qué significa cada color o cuál es el transporte. La eliminación de las aguas negras debe ser independiente de los desechos industriales, asimismo el tratamiento que se le dé a cada uno de ellos. Las cajas de drenaje fuera de las áreas del proceso no deben de permitir la contracorriente, es decir, deben tener un sistema de sifón que evite que el agua se devuelva, el agua sucia se devuelva o lo que ya esté contaminado se devuelva y me vaya a provocar una contaminación. Los sistemas que generen vapor o agua o gas deben estar en buen estado. Debe haber planos donde se indique la construcción de las diferentes áreas y las remodelaciones que se hayan realizado. Asimismo, tiene que haber una distribución clara de cada una de las áreas, ¿verdad? E indicarse dónde están los siguientes servicios: el aire acondicionado, el aire comprimido, las aguas, los desagües, las aguas hervidas, las aguas negras, la electricidad, el vapor puro y los gases. Se deben indicar esos servicios siempre y cuando a ustedes les corresponda, ¿verdad? Siempre y cuando aplique según sea su tipo de laboratorio o el área que tengan, ¿verdad? También en los planos se debe indicar cuál va a ser la ruta de evacuación del personal. Deben haber también diagramas de flujo de personal, de procesos y de materiales, porque con esto se evita la contaminación cruzada en producción y nos da mayor orden en la parte de lo que es bodega. Se debe indicar también el sistema de tratamiento de aguas para la producción, es decir, aquellas aguas que se produzcan para la manufactura de productos. ¿Dónde debe estar ubicado nuestro laboratorio? Pues debe estar en un ambiente que proteja las operaciones de fabricación. Por lo general, en una zona industrial autorizada o en una zona autorizada para la producción de este tipo de productos, ¿verdad? Se debe de mantener en excelentes condiciones de uso. Para esto debemos tener procedimientos de cómo realizar los mantenimientos y registros de los mantenimientos que se han realizado y tener un plan de mantenimientos donde se indique con cuál va a ser la periodicidad para realizarlos. Las normas indican que se debe tener un control acerca de las plagas, se debe ofrecer la máxima protección contra el ingreso de animales, se deben proteger las puertas y ventanas contra la entrada de insectos y plagas. Por lo general hay un programa de revisión y mantenimiento de lo que son las trampas para roedores, como la que vemos en la imagen, y muchas empresas tienen programas de fumigación. Esto con el fin de evitar este tipo de insectos, ¿verdad? Todo este tipo de agentes externos que puedan llegar a contaminar el producto que se va a elaborar, los materiales para elaboración de producto o en sí ya el producto terminado. Entonces, la norma lo especifica muy bien y hay que tener control de eso. Después, también especifica que existe un flujo de materiales y personas. Esto con el fin de evitar la contaminación cruzada o algún tipo de confusión o errores. Estos flujos son bastante intuitivos porque la idea es que se puedan entender y que las personas puedan ver un flujo o un proceso normal en línea más que todo, y esto evita la confusión o los errores de las personas. Luego hay áreas que por su sensibilidad o por su naturaleza deben estar claramente restringidas y deben estar identificadas como tales. De las instalaciones especiales, lo que nos indican las normas es que para fabricación de beta-lactámicos, citostáticos, productos biológicos o aquellos productos que no sean farmacéuticos, se deben realizar en edificios separados y autónomos o instalaciones independientes y autónomos.
que aquí es importante recalcar que no necesariamente tienen que hacerlo en un edificio completamente aparte, sino que ustedes los pueden segregar, los pueden apartar e identificar de tal manera. Tienen que demostrar que con esa división no va a haber una contaminación cruzada. Esa es la idea de que se fabriquen en áreas aparte, evitar que haya una contaminación cruzada. Luego, ya propiamente los que son productos completamente segregados en áreas apartes deberían ser los hormonales, los homeopáticos o productos naturales con indicación terapéutica. Entonces estos sí tienen que estar completamente separados de los otros, en otra área completamente diferente. Y lo que se indica o el consejo que se da es que se trabaje por campaña, validando el proceso de producción y de limpieza para asegurar que no va a haber una contaminación cruzada. Para todas las áreas se indica que debe haber una adecuada iluminación, ventilación y climatización. Esto principalmente para las áreas de producción y almacenamiento. Lo ideal es que se lleven controles de lo mismo, principalmente de la parte de temperatura y humedad, para asegurar que esto no va a afectar en el proceso productivo. Luego, el área debe ser adecuada para la colocación ordenada y funcional del equipo, esto con el fin de evitar la contaminación cruzada. Las áreas tienen que ser exclusivas para el uso previsto y tienen que estar separadas e identificadas tal cual. Se deben disponer instrucciones escritas acerca de la seguridad que se debe tener en cuanto a las áreas, la manipulación y el transporte en las mismas. Las tres normas también tocan el punto de los almacenes. Indican que estos deben de tener suficiente capacidad y deben estar almacenadas de una forma ordenada para las materias primas, los materiales de envase y de empaque, así mismo como los productos, ya sean intermedios, a granel, terminados, en cuarentena, rechazados, devueltos o retirados. En cuanto a la parte de infraestructura de los almacenes, los pisos, las paredes y los techos deben ser fáciles de limpiar y no deben afectar la calidad de los materiales. Principalmente en los pisos no deben de haber grietas. ¿Por qué? Al haber grietas es probable que se vaya a acumular polvo. Lo ideal es mantener todo limpio. Entonces, los almacenes no deberían tener pisos con grietas. Y si ustedes los tienen, sus almacenes tienen eso, probablemente sea un punto de cuestionamiento de su ente regulador respecto a las buenas prácticas de manufactura. Estos almacenes tienen que asegurar las condiciones de almacenamiento. Deben estar limpios y ordenados para evitar la contaminación y para tener un control más fácil de los productos o de los materiales. Deben de tener una temperatura y una humedad de acuerdo a las especificaciones de los materiales. Aquellos materiales que precisen refrigeración o algún tipo de humedad específica deben de tenerlo en cuenta a la hora de almacenarlos y tener un área especial o específica en donde poner estos materiales que requieren estas condiciones. Luego, las condiciones especiales de temperatura y humedad se deben establecer, controlar y vigilar. Lo ideal es que lleven un registro de temperaturas y humedades. Ahora hay bastante tecnología y existen los data loggers y esos ustedes los pueden poner en áreas específicas de su almacén y bajar los datos una vez al mes y ellos se los van a estar monitoreando en temperatura y humedad a través del tiempo. No necesariamente hay que hacerlo manual. Si no tiene esta opción, puede hacer un registro de temperatura y humedad y indicarlo en su procedimiento cuántas veces va a realizar las tomas de cada uno y a cuáles horas. Pero es importante que ustedes tengan este tipo de registros porque es algo que se indica dentro de la norma. Vamos a hablar ahora de las áreas que deben de tener los almacenes. Vamos a empezar con la de recepción y despacho. La idea de esta área es poder recibir todos los materiales o dispensar los materiales y que estos estén protegidos de las condiciones ambientales. Luego, todo lo que nos llegue y lo que despachemos deben de estar protegidos de las condiciones ambientales también. Cuando recibimos materiales debemos asegurarnos de limpiarlos, es decir, de quitarles el polvo antes de almacenarlos.
porque nuestro almacén está relativamente limpio. Si tenemos un material sucio, debemos limpiarlo para evitar que se nos ensucie todo lo demás. El área de cuarentena es otra parte del almacén que solicita las diferentes normas. Este lugar debe estar claramente definido y marcado y únicamente el personal autorizado debe tener acceso a ella. El área de cuarentena básicamente es para colocar ya sea los materiales que están ingresando y que están en evaluación, en control de calidad, para ver si cumplen con los requerimientos que ustedes especificaron para ese material específico. O bien pueden ser productos que ya hayan sido elaborados y que ya estén en su empaque final y que precisen también una aprobación de control de calidad. Entonces, hasta que no haya un visto bueno por control de calidad, estos no pueden liberarse para producción o para dispensado ya propiamente, para despacho. La cuarentena puede ser tanto física como virtual, dependiendo de lo que ustedes indiquen en su procedimiento. ¿A qué me refiero con virtual? Que ustedes tengan un sistema de cómputo tal cual indiquen que el material del lote tal o con el código tal está en periodo de cuarentena, entonces por ende no se puede tocar. Pero eso ya ustedes lo definen en sus procedimientos como tal. Pero sepan que existe estos dos tipos de cuarentena, ¿verdad? Estas dos modalidades, la virtual y la física. El almacén debe de tener también un área de muestreo y esta área debe estar completamente separada de las demás y debe estar construida o emular las características que deben haber en un área limpia. ¿Por qué? Porque vamos a abrir materiales, ya sea principios activos o por ejemplo empaques primarios que están en contacto directo con el producto, y si nosotros lo hacemos, este tipo de apertura de los distintos recipientes en un área que está sucia, se nos va a ensuciar. Entonces el área de muestreo debe ser lo más similar posible a el área de producción, esto con el fin de prevenir la contaminación cruzada de los distintos materiales. Se puede también realizar el muestreo en el área de pesaje o dispensado, de acuerdo a su procedimiento y de acuerdo a sus necesidades también. Las normas indican también que debe haber un área para productos rechazados, retirados y devueltos. Esta área tiene que estar separada e identificada y tiene que ser de acceso restringido. Debe estar bajo llave y todos los productos que ahí estén deben estar documentados. Asimismo, debe haber un procedimiento que indique cómo va a ser el manejo de esa pequeña bodega, digámoslo así, dentro de nuestro almacén. Entonces, sumamente importante, sí tiene que estar bajo llave, tiene que estar segregada, tiene que estar protegida, porque son productos que han tenido algún problema de producción o que ha sido un retiro de mercado, por ejemplo. Por ende son delicados, son de manejo delicado. Entonces se debe tener un control y un registro de ellos y de quién va a hacer el ingreso o quién va a hacer la salida de esos distintos productos a esta área. Otra área de acceso restringido debe ser la de estupefacientes y psicotrópicos. Al igual que lo que vimos en la diapositiva anterior, para este tipo de productos debe estar también separada y bajo llave. Tiene que estar definida y marcada y únicamente las personas autorizadas pueden tener acceso a ella. Esto aplica tanto para materias primas como para producto terminado. Todos aquellos que sean estupefacientes y psicotrópicos deben tener este tipo de cuidados. Dentro del almacén debe haber un área específica para el almacenamiento de sustancias inflamables. Esta área debe ser ventilada y debe tener lo más cercano posible equipo de seguridad contra incendios, ¿verdad? Ya sea kits de derrames, de manejo de derrames, igual los extintores. Idealmente deben estar alejadas de las instalaciones y deben de contar con todos los cuidados de salud ocupacional que se deban tener para estas sustancias.
Otra área dentro del almacén que debe tener acceso restringido es la del material impreso. Debe estar separada e identificada. Y esto aplica para etiquetas, estuches, insertos y envases primarios. ¿Por qué es importante o por qué es necesario que el acceso sea restringido? Porque si cualquier persona tiene acceso a este tipo de materiales, se podría dar una falsificación de producto. Y si hay una falsificación de producto, los más perjudicados son ustedes. Por ende, tiene que haber este tipo de cuidados para con estas áreas y principalmente la de material impreso. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a organizar o a ordenar los materiales que nos ingresen? ¿Cómo va a ser esa rotación? ¿Se acuerdan que una de las características de nuestros almacenes era que debían estar ordenados? Pues nosotros cuando ingresemos materiales debemos de tener en cuenta la fecha de expira o la fecha de ingreso en el caso de que tengan la misma expira. Entonces, el primero en vencer va a ser el primero en salir. Debemos tener control respecto a las fechas de expira para saber qué se nos puede vencer primero. Los materiales tienen que ser almacenados de esta manera. Es casi que una ley. Vamos a hablar propiamente del área de dispensado de materia prima. Esta área es específica y debe estar identificada como restringida. Únicamente se debe utilizar para ese fin, la dispensación de la materia prima. Debe de contar con curvas sanitarias en paredes, en pisos y en techos. ¿Qué es lo que significa esto? Que debe de cumplir con los requerimientos de las áreas limpias. Es decir, que sus techos deben ser lisos, que sus paredes también deben ser lisas con recubrimientos de pintura especial, ¿verdad? Y que sus techos, las lámparas deben estar empotradas y deben evitar la acumulación de polvo, diseñadas para ese fin. Es un área que debe estar cerrada, limpia e iluminada y se debe tener un registro o se debe controlar las condiciones de temperatura y humedad. Debe tener un sistema de aire independiente. Es decir, inyección y extracción, debe tener un diferencial de presión y ese diferencial debe estar controlado y registrado como tal. Como ustedes ven, el área de dispensado de materia prima, al igual que el área de muestreo, son áreas críticas. ¿Por qué? Porque vamos a abrir los materiales y los vamos a exponer al medio. Entonces puede haber una posible contaminación del material. Por eso se tiene que controlar todos estos parámetros cuando se vaya a ingresar el material o cuando se vaya a dispensar. Los equipos sensibles que tengamos dentro de nuestra área de dispensado deben estar protegidos contra las vibraciones. ¿A qué me refiero con equipos sensibles en este caso? Principalmente a las balanzas. Deben estar colocadas sobre un soporte tal que evite cualquier tipo de vibraciones y algún error en la medición o en la dispensación, ¿verdad? Tienen que estar calibrados de acuerdo al rango de medida de los materiales a dispensar. Entonces, con esto estamos hablando principalmente de balanzas y de material volumétrico. El área de dispensado debe de contar con un área adyacente llamada área de tránsito. Debe estar delimitada e identificada. ¿Por qué es importante tener un área de tránsito? Porque los materiales, ¿verdad?, se deben dispensar de uno a uno para evitar cualquier tipo de error humano, asimismo como cualquier tipo de contaminación cruzada que se pueda dar. Entonces va a ser un área donde ustedes van a tomar, pesar y devolver. Se va a aplicar a materias primas, todas aquellas que necesiten un pesado o que necesiten ser dispensadas o que vayan a ser utilizadas en el área de producción. Vamos a hablar ahora específicamente de las áreas de producción, específicamente del diseño. ¿Cómo deben ser estas áreas? Pues se deben crear o se deben elaborar con base en el tamaño de nuestros equipos y con base en los procesos de producción que vayamos nosotros a disponer. Debe de tomar en cuenta también los servicios. Con servicios se refiere a la electricidad para el manejo de los equipos, a la adecuada iluminación, a la ventilación, al agua en el caso de que hubiese que inyectar agua al equipo,
o cualquier otro requerimiento, qué sé yo, agua caliente o algún tipo diferente de voltaje que se precise. Entonces debe tomar en cuenta todo esto a la hora de elaborarse con el fin de que nuestros equipos quepan y que sea eficiente el proceso de producción. ¿Cuáles son las condiciones de nuestra área de producción? Pues es un área que debe estar identificada y separada como tal. Y debe separarse dependiendo de lo que vayamos a trabajar, ya sean sólidos, líquidos o semisólidos. Ahora bien, debe cumplir con todas las características de un área limpia según sea el tipo de producto que se vaya a elaborar, ¿verdad? Ya sea para veterinario o para farmacéutico. Las paredes, los pisos y los techos deben ser lisos y con curvas sanitarias. Importante la pintura que se vaya a colocar, debe ser una pintura especial, idealmente hipóxica, para evitar cualquier tipo de contaminación. Este tipo de pintura, ¿verdad? O los materiales con los que esté construido en nuestra área de producción no deben liberar partículas y deben ser de fácil limpieza. Luego, las tuberías y los puntos de ventilación deben ser de fácil limpieza y deben evitar la acumulación de polvo, ¿verdad? Idealmente evitar todo lo que son ángulos de 90 grados. Condiciones de nuestra área de producción. Bueno, la toma de gases o fluidos, ¿verdad? Líquidos, por ejemplo, deben estar claramente identificados. Las ventanas deben ser de vidrio y las lámparas y difusores tienen que ser de fácil limpieza y estar empotrados en la pared o en el techo en el caso de las lámparas. Esto con el fin de evitar cualquier acumulación de polvo que se pueda generar. Luego, debe haber una inyección y una extracción de aire y se debe tomar en cuenta la temperatura, la humedad y la presión del mismo a fin de que no vaya a afectar nuestro proceso productivo. El área de producción nunca debe utilizarse como un área de paso y únicamente debe tener los materiales y los equipos necesarios para producir. Cualquier otro material o cualquier otro equipo que esté ahí que no corresponda a ese proceso productivo simplemente no debe de estar ahí, o sea, no es permitido que esté ahí, no debe estar involucrado. El área de acondicionamiento de empaque primario debe de cumplir con las mismas características que tiene el área de producción, ¿verdad? Es decir, un área limpia con las curvas sanitarias, con su limpieza, con los pisos, con los techos, exactamente igual que el área de producción. El área de lavado es un área única y exclusivamente para lavar lo que son los equipos móviles, los recipientes que se vayan a utilizar durante la producción y los utensilios. La deben mantener limpia y ordenada y al igual que todo lo que tiene que ver con buenas prácticas y áreas limpias, debe de contar con curvas sanitarias y los servicios para realizar las labores que ahí se realizan. Entonces, con servicios de nuevo nos referimos a lo que es el agua, la electricidad, la luz, el aire. Dentro del área de producción debe haber una parte para el almacenamiento de equipo limpio. Esta área tiene que estar identificada, limpia, ordenada y separada. Y es para colocar el equipo limpio que vayamos a utilizar en producción, pero que en ese momento no se esté utilizando. Respecto al área de acondicionamiento para empaque secundario, debe estar separada e identificada, debe contar con paredes, pisos y techos lisos de fácil limpieza. Como ven, esto es reiterativo en todas las áreas, ¿verdad? La toma de gases y fluidos debe estar identificados, las ventanas tienen que ser fijas, las lámparas y los difusores deben ser lisos y empotrados en el techo o en la pared. Debe contarse con adecuada ventilación e iluminación, lo que varía en las áreas para asegurar el grado de limpieza, ¿verdad? Para decir que es un área tipo A, tipo B o tipo C.
principalmente es la calidad del aire. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. El tamaño debe ser adecuado a su capacidad y a la línea de producción y debe ser de fácil limpieza y evitar la acumulación de polvo. Todo lo ideal, lo ideal es evitar la mayor contaminación de polvo porque puede ser un contaminante importante en nuestros productos. El área de control de calidad debe estar pensada o diseñada para las operaciones o análisis físico-químicos, la parte instrumental, que es decir, dónde se van a colocar todos los equipos, el área de microbiología y la parte de lavado de cristalería y utensilios. Debe también tener un área donde se puedan almacenar las muestras, los reactivos, los patrones de referencia o estándares, donde se puedan guardar los archivos, ¿verdad? Todos aquellos procedimientos que sean del área, la bibliografía, ya dependiendo de lo que les competa, por ejemplo, si es farmacéutico, se me ocurre la farmacopea, y cualquier otro tipo de documentación necesaria o derivada del área. El área de control de calidad tiene que estar identificada y separada completamente de las áreas de producción. Tiene que estar diseñada para que se pueda limpiar fácilmente y evitar la acumulación de polvo porque puede afectarnos en los análisis y asimismo en los equipos que vayamos a tener ahí. Y debe contar con todos los requerimientos de salud ocupacional, es decir, estamos hablando de los extintores, de las duchas, de los lavaojos, todo este tipo de herramientas de salud ocupacional que se precisen dentro del área. Se deben tomar en consideración todos aquellos instrumentos que sean sensibles, ya sea al calor o a las vibraciones o cualquier tipo de interferencia eléctrica, humedad o temperatura. Se debe contemplar estas características del equipo a la hora de diseñar el área. Hay equipos que precisan ciertos rangos de humedad o ciertos rangos de temperatura para poder funcionar, principalmente equipos que tengan óptica o equipos que se ven afectados por vibraciones, como por ejemplo las balanzas que van a afectar la medición si hay vibraciones, y las interferencias eléctricas que le afectan a todos, porque si hay picos de voltaje, eso puede dañar a su equipo a lo largo. El área de microbiología debe estar separada de control de calidad, aunque pertenece a control de calidad, debe estar separada de esta por la naturaleza de sus procesos, ¿verdad? Se van a manipular microorganismos y por ende debe estar segregada, debe estar aparte. Tiene que ser un área exclusiva para lo que son siembras de productos estériles y no estériles. Con siembra se refiere a evaluación de la parte microbiológica, a ver si el producto va a generar un crecimiento en un medio de cultivo específico, ¿verdad? Al igual que control de calidad y que todas las áreas, esta área debe estar diseñada y pensada para que se pueda limpiar fácilmente y debe tener curvas sanitarias. Debe tener un sistema de aire independiente o flujo laminar. Es sumamente importante que, por ejemplo, si se van a realizar análisis microbiológicos de productos estériles, el área alrededor de la capilla de flujo laminar sea un área tipo A, ¿verdad? O tipo B máximo. Lo ideal es que se puedan emular las condiciones en las cuales fueron fabricadas, porque de nada me sirve si yo tengo un producto estéril si lo estoy evaluando en un área que está sucia o que no tiene las mismas condiciones. Va a ser muy probable que se me contamine y me va a dar un falso negativo. Entonces, por eso hay que asegurar que el área microbiológica tenga las condiciones de limpieza más similares al área de producción, valga la redundancia, en donde fue producido ese producto específicamente. Si es un área estéril, que tenga condiciones de área estéril. Si es un área de producto, de otro tipo de productos que no necesariamente tienen que ser estériles, que también tengan ese tipo de condiciones para evitar una contaminación por el medio. Vamos a hablar ahora de las áreas auxiliares. Vamos a empezar con los vestidores.
Estos vestidores deben estar identificados correctamente como tal, ya sea un vestidor para, se me ocurre, el área de control de calidad, o el vestidor para empaque, o el vestidor para producción. Entonces tiene que estar identificado de acuerdo a, tienen que estar limpios y ordenados, y deben haber procedimientos y registros para la limpieza y sanitización de los mismos. En los vestidores y servicios sanitarios, bueno, ya dijimos, deben de estar identificados correctamente, deben estar limpios y ordenados. Los sanitarios tienen que estar accesibles a las áreas de trabajo, y esto que voy a decir es sumamente importante. No pueden comunicarse con las áreas de producción, tienen que ser independientes, tienen que estar afuera. Los vestidores deben estar separados de los servicios sanitarios. Se prohíbe mantener, preparar y consumir alimentos dentro de los vestidores, porque deben estar limpios, y si nosotros tenemos comida dentro de nuestros vestidores y vamos a ingresar a un área limpia, de nada nos sirve hacer el ingreso al área limpia. Los vestidores y los servicios sanitarios deben de contar con lavamanos y duchas en caso de que sea necesario, de que se necesiten duchar de acuerdo al área en el que estén trabajando. Deben contar con espejos, con toallas de papel o secadores de manos, jaboneras y papel higiénico. Dentro de las áreas auxiliares se encuentra el comedor. Debe estar acondicionado y tiene que estar identificado y separado de todas las demás áreas. Debe contar con orden y limpieza, y se deben controlar lo que son la proliferación de insectos y roedores. Entonces tiene que haber un control estricto de las plagas. Otra de las áreas auxiliares es la lavandería. Debe estar separada y es exclusiva para el lavado y la preparación de uniformes, y se debe establecer procedimientos. No en todas las industrias hay lavandería, ¿verdad? Porque esto es de acuerdo a los procesos que desarrollen, pero si por ejemplo tienen un área estéril, deben establecer el procedimiento de cómo van a realizar el lavado del uniforme y cómo va a ser su posterior esterilización para asegurar que realmente está limpio. El área de mantenimiento y equipos sin uso debe estar separada del área de producción, y es propiamente para el mantenimiento del equipo o para el almacenamiento de herramientas y repuestos o equipo que ya no estemos utilizando. Entonces es importante esta área porque es un tipo de bodega más pequeña, pero principalmente de equipos. Debe estar identificada como tal. En caso de contar con un área de investigación y desarrollo, se debe asegurar que ésta cuente con paredes lisas que faciliten su limpieza. Vean que siguen la misma línea que hemos dicho de control de calidad, de producción, de la parte de empaque. Debe de contar con el equipo necesario para las operaciones que se realizan, ya sea investigación y desarrollo de productos como tal en formulación, que casi que sería un área limpia o debería emular las condiciones de un área limpia, o en la parte analítica, ¿verdad? En la parte de control de calidad, de evaluación de este tipo de metodologías. Tenemos también al bioterio, que es otra área auxiliar completamente independiente. ¿Qué es un bioterio? Bueno, un bioterio es un área cerrada, ¿verdad?, en donde se guarda y se crían animales o plantas para poder observarlos e investigarlos. Debe ser un área separada de todas las demás, esta sí tiene que estar completamente segregada, y debe de tener un sistema de aire completamente independiente. Sus paredes, sus pisos y sus techos deben ser lisos, impermeables y lavables. Las ventanas deben de tener mosquiteros, igual al fin es evitar una proliferación de plagas. Y debe tener los siguientes sectores: un criadero y manutención, la parte de higiene, la parte administrativa y los laboratorios destinados a ensayos biológicos como tal. Por último, los dejo con esta frase que es aplicable a la cultura de buenas prácticas de manufactura.
Solo se puede mejorar lo que se puede manejar. Solo se puede gestionar lo que se puede medir. Y solo se puede medir lo que realmente sabemos cómo se ejecuta. Por mi parte es todo por este módulo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, problema, si quieren más información, no duden en contactarnos al correo o si gustan llamarnos también. Los vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este módulo, que les haya quedado un poco más claro. Vamos a ir viendo poco a poco todos los demás puntos de la norma. Y de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo módulo.